público acá en nuestro país, Costa Rica, y algunos desafíos propios para las autoridades internas en cuanto a este tema de uso de referencia a este marco internacional. Tal vez acá para los compañeros que son de otros países que nos escuchan, de México y de Colombia, pues nosotros acá en Costa Rica pues adoptamos el marco de las normas internacionales de información financiera allá inicialmente en el año 99 y ya pues en el año 2001 pues empezamos con un proceso un poco más serio y fuimos ahí año a año pues ratificando el uso de las normas. Para efectos de las normas internacionales del sector público fue en el año 2008 de un decreto del Ministerio de Hacienda pues hace la obligación de todos los entes del sector público de adoptar ese marco de referencia internacional. Entonces en nuestra agenda vamos a hablar un poco sobre los antecedentes de esta norma y lo que es la línea del tiempo de adopción de ese marco de referencia en nuestro país, la funcionalidad de los órganos rectores en cuanto al tema de la emisión de estas normas internacionales, un informe de seguimiento de la Contraloría General de la República acá en Costa Rica, que todos los años pues hace unas evaluaciones para ver cuál es el grado de avance que tienen el proyecto por parte de algunas organizaciones, hace una muestra de estas organizaciones y pues establece algunos procedimientos para ver cuál es el nivel de avance y finalmente pues cuáles son estos desafíos que debemos de enfrentar en este proceso de adopción de normas internacionales de contabilidad para el sector público. Entre los antecedentes, pues iniciamos con una línea del tiempo, así rápidamente. En este caso, pues vemos de que desde el año 2006, ya con el decreto del Ministerio de Hacienda, el 18 de agosto de 2006, pues empezamos a ver el tema de la adopción por primera vez de ese marco internacional. Bueno, sabemos de que estos marcos internacionales de normas pues vienen, datan allá de los años 90, cuando se cae el muro de Berlín en octubre del año 89, pues suceden acontecimientos importantes. En el año 90, pues todo el tema de la perestroika que conocemos nosotros, de Mikhail Gorbachev, que recientemente falleció, y San Juan Pablo II, que también ya no está con nosotros, crean un establecimiento importante que llamaron la perestroika y se desquebraja todo el sistema socialista, se internacionalizan las bolsas, los mercados y empezamos a ver cómo cambia la economía, la política, ni las finanzas y la contabilidad no se puede quedar atrás. Nosotros acá en nuestro país no teníamos marcos de referencia contables, teníamos que adoptar o trabajar, no adoptar, trabajar con los boletines mexicanos o las empresas transnacionales trabajamos con los US GAAP norteamericanos. Entonces, es importante para los compañeros mexicanos que están por acá. Yo siempre en las clases les hago ver a los estudiantes en las charlas, de que nosotros pues adoptamos el plan de cuentas mexicano y los boletines mexicanos o trabajamos con esos boletines y que nos encontramos una cuenta que se llama caja chica. Eso es porque guardan el dinero en una caja pequeña y los mexicanos a todos le dicen chavo, le dicen chica. Chico, entonces acá en Costa Rica, pues si nosotros hemos adoptado esas normas o elaborado esos boletines, pues tal vez la caja no se llamaría caja chica, se llamaría pues la caja chiquititica, porque aquí todo le ponemos el diminutivo tico o tica. Y en Colombia, para los compañeros que nos escuchan, pues allá pues Betty la Fea y Nicolás Mora le llamaban la caja menor. Entonces ve que en términos de partidas contables, pues hablábamos en diferentes idiomas, pues en materia contable, en materia de criterios, en materia de principios fue así. Teníamos una torre de Babel, todo el mundo hablaba diferentes lenguas. Entonces, si no es hasta que llega el esperanto contable del IASB, del IASI, inicialmente en el año 77, pues ya en el año 2001 el IASB, con la emisión de estos estándares internacionales para lo que es el reconocimiento, medición, presentación y revelación de las diferentes partidas financieras y no financieras en el Estatuto de los Estados Financieros. ¿Sí? Entonces, el sector público no se podía quedar atrás. Entonces viene el IFAC y emite este marco de referencia internacional de las normas internacionales de contabilidad para el sector público para poder reconocer todos nuestros activos, todos nuestros pasivos, las cuentas patrimoniales, ingresos y gastos bajo esos postulados de las normas bajo el principio del devengo que tiene 528 años ya. Entonces aquí en la línea del tiempo, tal vez lo más importante de rescatar es que nosotros en el país, en el año 2018, pues en la Asamblea Legislativa se aprobó una norma que sería la Ley 9635, que es para el saneamiento de las finanzas públicas. Y ahí en el apartado cuarto del artículo 27 se articuló la obligación de todas las entidades del sector público de adoptar ese marco de referencia a partir del 1 de enero de 2024. Ya no hay más allá, se acabó el tiempo. 18 años para adoptar este marco de referencia. Vea qué interesante.
donde tenemos que contabilizar todos nuestros caminos, carreteras, aeropuertos, nuestros puertos, milla marítimo terrestre, nuestros activos biológicos, absolutamente todos nuestros activos, todas nuestras obligaciones, todos nuestros riesgos, absolutamente todos en el marco de los estados financieros consolidados a nivel país. Y vea qué interesante que cuando hablamos de consolidados, pues la Dirección General o la Contraloría General de la República, pues hace auditoría financiera a nuestro país ya. A la luz de las normas internacionales del sector público, la Contraloría pues emite dictámenes, ¿sí? Bueno, ahora a partir del año 2004, pero vea el tema que cuando hace la auditoría de estados financieros para el gobierno de la República, ustedes pueden ver ahí marcado en amarillo que ese es el dictamen de opinión para los estados financieros de la República de Costa Rica y dice que el órgano controlador no expresa una opinión sobre los estados financieros consolidados del gobierno de la República mencionados debido a la importancia de los asuntos descritos en los fundamentos para abstención de opinión. Se abstiene de opinar aplicando las normas INTOSAI. En este caso, pues las normas INTOSAI son las normas de auditoría para auditar los entes públicos. Las NIAS son las normas de auditoría para auditar pues entes privados, entidades que cotizan en bolsa o entidades supervisadas. Si sería la NIA 700, pues la norma pues expresa para esto, la 705 para lo que es calificación de dictamen. Pero ve que aquí está los fundamentos para abstención de opinión. Y dice que al 31 de diciembre de 2020 los estados financieros consolidados del gobierno de la República no fueron elaborados bajo el marco contable aceptable, no fueron hechos bajo las normas internacionales de información financiera o de contabilidad para el sector público. Esto debido a la ley 9695, que entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2024. Nos queda solamente un año prácticamente. Estamos en este proceso, pues gracias a Dios ha salido mucho trabajo acá en Costa Rica para nosotros los consultores externos en este proceso de implementación de NICS en el sector público. Bien, visto esto, entonces, ¿por qué es que necesitamos estas normas internacionales? Bueno, por muchas cosas. Primero, por falta de transparencia, por imposibilidad de comparación. Era una torre de Babel, ¿verdad? Cuando teníamos los principios contables anteriores, teníamos los US GAAP, que no son principios, son reglas fiscales, son reglas contables, perdón. Los boletines mexicanos, Brasil tenía sus normas, Argentina tenía sus normas, Colombia tenía sus normas, Perú tenía sus normas, en Europa sus normas, en Asia, en Oceanía, en África, era una torre de Babel. Todos hablábamos diferentes lenguas. Hoy en día, todos hablamos el mismo idioma. Hace poco nuestra firma se hizo una traducción de estados financieros de una empresa en Turquía, porque iba a participar en el cartel del tren eléctrico allá, el metro en Chile. Y hubo que pasar los estados financieros al español, pero el lenguaje financiero era el mismo, era NICS. Y en el mes de abril, una empresa china acá en Costa Rica que iba a participar en el cartel del tren eléctrico en nuestro país, pues hubo que traducir también sus estados financieros y sus notas del mandarín al español y eran las mismas normas. Exactamente era lo mismo. De hecho, los compañeros en la oficina decían, cachi sí, cachi no, que cachi sí cumplía con normas y casi no cumplía con normas. Es el mismo lenguaje. Esta norma es internacional. Sí, todos los países que la han adoptado pues tienen la obligación de aplicar esta norma. Entonces, por un tema de falta de transparencia, imposibilidad de comparación, normas poco confiables en nuestros países, más en este lado del mundo, y un incremento fuerte en la corrupción, que de eso pues no vamos a hablar acá, eso ya sería otra presentación totalmente, y con el propósito de mejorar lo que es la calidad de la información financiera, ¿ok? Y así poder tomar una mejor toma de decisiones, ¿verdad? Y poder rendir cuentas públicas, ¿ya? En lo que es la reforma de la Administración Financiera Central. ¿Por qué estas normas son una necesidad o son una necesidad? Porque es que llegaron, bueno, lo estamos diciendo que corresponden a un conjunto de normas que son legalmente exigibles y globalmente aceptadas, no hay más. Es un ISO de calidad internacional en el marco de referencia. Me acuerdo que en nuestro país en el año 2012, el ministro de Hacienda dijo, no quiero las NICS, me conformo con el presupuesto. Entonces llega al Banco Mundial y le dice, mire, señor ministro, nos dijeron que usted no quiere las NICS SP. Sí, mira, es que con el presupuesto me siento cómodo. Bueno, entonces no hay plata para Costa Rica. Ya, mira, y nosotros dice prácticamente que es la segunda fuente de ingresos de todos los países, el financiamiento externo, ¿ya? Entonces, de ahí hubo que hacer cambios en los procedimientos, en los programas, en las metodologías, y se tiró la bola para el 2016, se vea que vamos para el 2024 y todavía pues no lo hemos logrado. Bien, sin embargo, estamos avanzando mucho. ¿Cuál es el objetivo de este sistema de información contable bajo este marco internacional de normas? Pues proveer información financiera para la toma de decisiones,
información oportuna, que cumple con todas las características cualitativas del marco conceptual. Siempre le digo a mis estudiantes que el marco conceptual es el lenguaje de programación. Si nosotros estudiáramos ingeniería de sistemas, ahora somos ingenieros financieros, ¿verdad? Ya la carrera nuestra no se llama contabilidad, se llama ingeniería financiera. Si estudiáramos ingeniería de sistemas, nos enseñan un lenguaje para programar. Bueno, pues ahora tenemos un lenguaje para programar, políticas contables, ¿ya? Criterios en cuanto al tema de referencia del marco de las normas internacionales. Entonces contamos con el marco conceptual, donde están las características cualitativas, donde están los criterios fundamentales, los principios fundamentales, más que nada, más que criterios, los principios fundamentales para elaborar norma, alias, para elaborar políticas a los preparadores de estados financieros y para comprender los estados financieros a los usuarios de los mismos. Proveer el registro sistemático de todas las transacciones que afectan la situación financiera del sector público. Proveer información y documentación que sea contable para apoyar las diferentes tareas de las auditorías internas y de control. Obtener información financiera útil, adecuada, oportuna, confiable. Estamos hablando de útil, oportuna, confiable. O sea, son principios fundamentales que están en el marco conceptual. ¿Para qué? Para la toma de decisiones y posibilitar la integración de los marcos financieros contables en cada país. Bien. ¿Cuáles son los retos? A ver, ¿cuáles son los retos? Bueno, en nuestro caso ya no hay plazo. Se nos agotó el plazo, ya 16, 17 años en esto. Vamos a cumplir 18 años en el proceso de implementación. ¿Ya? Bueno, en este tema los retos es capacitación, ¿sí? Conocimiento del estándar. Los contadores en el sector público generalmente por excelencia nunca habían trabajado con el principio del deber. Nunca habían trabajado con estos criterios técnicos de reconocimiento, medición, presentación, revelación, porque siempre estuvieron relajados con el tema del principio efectivo, el principio basado en caja, con el tema de la formulación y la liquidación del presupuesto. Y cuando llega una norma de estas, antes trabajaban con una norma que era base efectiva, ahora llegan 43 normas bajo el criterio del principio del devengo, fundamentado bajo ese criterio que tiene 528 años, pues entonces se les movió el piso tremendamente y hubo que entrar en procesos de capacitación, ¿ya? Muy fuertes. Nosotros tenemos aquí 16 años de estarnos capacitando en este tema de las normas internacionales. Lógicamente, involucrar al máximo jerarca. El tema del proceso de implementación de más llamadas normas de contabilidad son de información financiera, no son del contador, es de toda la organización. Es uno de los retos muy fuertes y los desafíos que ha encontrado la Contraloría General de la República, y lo vemos diciendo nosotros hace más de 12 años, del tema de vender la gestión de cambio, porque hay una gran resistencia al cambio sobre el tema del proceso de adopción de estas normas internacionales, porque la gente pensó que era el contador y no somos todos los que formamos parte de este proceso de implementación. Sostenían el proceso de convergencia para ver los impactos de los recursos tecnológicos. Precisamente hoy estaba reunido con unos compañeros de sistemas de una organización viendo esos temas de la implementación. Para que este proceso tenga éxito, es necesario, es fundamental. Un factor crítico del éxito es tener un sistema de información integrado que vaya al ritmo de este marco de referencia internacional. Y es difícil encontrar en el planeta un sistema, un ERP que vaya al ritmo de las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Hay que hacer muchos cambios, hay que incorporar muchos parámetros, hay que hacer muchas rutinas, hay que generar un Crystal Report totalmente diferente, con el propósito de que nos ofrezca toda la información que requiere este marco de referencia internacional. Políticas contables, como lo establece la NIC 3, la NIC SP3 en el párrafo 5. Las políticas es para la formulación y elaboración de los estados financieros. No pueden existir estados financieros sin políticas contables. Es para la formulación y preparación. Entonces hay que entrar en un marco de preparación. Ustedes acá, los que están en México y en Colombia, y también los que están en Costa Rica, pueden entrar a nuestra página del Ministerio de Hacienda y en el apartado NIC-CP ustedes pueden bajar el manual de políticas contables general de nuestro país y el plan general contable. El manual de políticas contables de nuestro país tiene 606 páginas, 278 políticas de activo, 118 políticas de pasivo, 18 políticas de patrimonio, 272 políticas de ingresos y 280 políticas de gasto, ¿sí? Ahí están todas las políticas de reconocimiento, mención, presentación por cada una de las partidas generales, ¿ya? Es un documento muy bien elaborado y las instituciones públicas tienen que elaborar su manual de políticas particulares. Tenemos el manual general y hay que entrarle al manual de políticas particulares de cada organización. Bueno, acá en este caso, pues el tema de
¿Cuáles son las áreas estratégicas para este proceso de implementación? Bueno, como estábamos hablando, la estandarización de la norma es sumamente importante, ¿verdad? Entramos en este proceso de estandarización. Importantísimo dejarse acompañar por profesionales especialistas en este tema de las normas internacionales. Es muy difícil de que la organización la pueda hacer solo, tiene que dejarse acompañar. Fortalecimiento de las capacidades, mucha capacitación, mucha, por lo menos 200 horas de capacitación por cada una de las organizaciones. Venta, la gestión de cambio del producto, del proceso de implementación. Seguimiento y control a través de los programas. Aplicación o adaptación de los sistemas de información, como lo estábamos diciendo. Registro de administración central, consolidación de cifras. Hay que ver acá la aplicación de los temas de consolidar estados financieros de diferentes organizaciones que sean partes relacionadas. Es un poco difícil ver el tema de el valor proporcional patrimonial como lo establece la NIF 9, ¿sí? Porque generalmente, pues por lo menos en nuestro país, pues las entidades públicas pues no tienen inversiones en otras sociedades por un tema legal. Entonces hay que ver el tema de combinar más que consolidar y lógicamente hacer alianzas estratégicas. Uno de los paradigmas más fuertes que tenemos que romper es que nosotros tenemos enquistado en nuestros cerebros el principio de efectivo en el sector público. Ya en el sector público está así totalmente enquistado, está el principio del efectivo, perdón. ¿Ok? De ingreso se reconoce cuando lo cobro, ¿verdad? Y el gasto cuando lo pago. No, el principio del devengo ya lo conocemos, ¿verdad? 528 años. Fray Luca Pacholo en el año 1494, Salvador Bartolomé Solórzano 100 años después en Islas Canarias con el libro del mercader, pues lo estableció, ¿verdad? Y hoy en día pues es el principio que prevalece, es el primer principio de medición. Y la hipótesis contable, el principio empieza en marcha. En función de este principio es que tenemos que reconocer todas las transacciones financieras y no financieras en los estados financieros de la República. Bien. Y acá el informe de seguimiento de la gestión de la Contraloría General de la República, donde estableció pues un trabajo, hizo una selección de 58 organizaciones del sector público. La Contraloría conoce y establece que este marco de referencia es de alta calidad, de que es una instrumentalización para el tema de la toma de decisiones, para el tema de la rendición de cuentas. Todos tenemos que rendir cuentas y más en el sector público. Entonces establece que esta norma pues son de alta calidad y está vigilante en el proceso de implementación. De hecho, tiene muchos auditores totalmente capacitados para cuando llegue el momento de hacer las auditorías financieras en todas las entidades del sector público, ¿sí? Y por eso que las auditorías internas pues tienen que ir entrando en este proceso. Bueno, en esta elaboración o este proceso de evaluación que hace la Contraloría General de la República, todos estos datos que vamos a ver ahorita son fuente de la Contraloría General de la República acá en nuestro país. Vemos que de estas organizaciones, pues tenemos un 81% que está en un proceso inicial, un 9% de las instituciones que están en un nivel básico, un 2% de estas organizaciones que están en un nivel intermedio, un 2% que es una institución que está en un proceso pues avanzado. Y vamos a ver que aquí sí tenemos uno, lo vamos a ver más adelante, que hay una organización que es una universidad pública en nuestro país, que se llama Instituto Tecnológico Costarricense. El rector de esa universidad pues se hizo la tarea en aquel momento de ser la primera institución de gobierno, o sea, pues, de educación en Centroamérica, de estar en NICSP. Y actualmente es la única institución que está en estado óptimo acá en nuestro país. Ahí estuvimos pues 5 años trabajando con ellos, 4 o 5 años en el proceso de implementación. Bien, aquí vemos el estado del proceso de la implementación por parte de lo que establece la administración de la Contraloría en el tema del enfoque estratégico y el enfoque técnico. Entonces hace una evaluación viendo los planes estratégicos que tiene cada organización y viendo el enfoque y el conocimiento técnico de la norma. Entonces ve que un 43%, pues sí, de estas 58 organizaciones pues cuentan con un enfoque estratégico basado en el uso de las normas internacionales o incorpora en su enfoque estratégico, su plan estratégico, el tema de una estrategia para la planificación, la estructura y la gestión de los riesgos a la hora de implementar este marco de referencia. Y en cuanto al liderazgo y cultura, el 40% de las organizaciones ya existen comisiones de implementación, una comisión general de implementación, una comisión de activos, una comisión de pasivos, una comisión de beneficio a los empleados, una comisión legal, que está en el proceso continuo de este proceso de implementación. Y en cuanto al enfoque técnico, el 48%. El 51% de las
instituciones que fueron sujetas a la evaluación tiene conocimientos generales de los estados financieros, de lo que es el conocimiento de los criterios técnicos de las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Tiene un 63% de elementos básicos de la elaboración de los estados financieros y un 44% de ellos los aspectos prioritarios básicos para las normas a evaluar. Entonces, sí, esas son normas, entidades que a lo largo de estos 16 años han venido trabajando en el proceso de implementación. Sin embargo, vemos que estamos con un problema de que una cantidad importante está en una fase inicial del proceso. Porque antes no era ley de la República, entonces la gente decía, ¿cuál es la sanción? ¿Cuál es la penalidad que me van a poner si yo no entro en este proceso? Bueno, ahora sabemos de que ley de la República y sí le pueden abrir determinaciones importantes, incluso hasta posiblemente no aprobar el presupuesto, ¿verdad? Entre las sanas prácticas del aprendizaje, pues establecer un plan estratégico institucional que incorpore el uso de la implementación de estas normas internacionales, el establecimiento de la cooperativa como un núcleo integrador, ¿verdad? Para la toma de decisiones y la rendición de cuentas, la gestión de los riesgos. Es importante mapear los riesgos en la implementación de estas normas con el propósito de ver cuál va a ser el impacto desde el punto de vista de recursos, ya sean tecnológicos, humanos, operacionales, materiales, entre otros. El establecimiento de comisiones de trabajo, como estábamos hablando, una comisión general, previamente aprobado por las juntas directivas o los consejos municipales o los consejos de educación en las universidades públicas. El acompañamiento por parte de los jerarcas y diferentes mecanismos de asesorías externas y el establecimiento de una estrategia general para la metodología del proceso de implementación de estas normas internacionales. Dentro de esas sanas prácticas, pues también se encuentran aspectos generales, elementos básicos de los estados financieros y aspectos prioritarios y básicos en el establecimiento del uso de estas normas internacionales. Entonces ahí la Contraloría obtuvo datos importantes en cuanto al manejo de estos mecanismos. En cuanto a los desafíos identificados por parte de la Contraloría General de la República, y son de los que casi que hemos venido viendo nosotros como consultores hace ya 15 años en este proceso de implementación de NICSP en nuestro país, un cambio de paradigma, hay que romper, hay que sacarse el quiste del principio de efectivo e incorporar el cassette o el CD o el chip, ¿verdad? De lo que es normas contables basadas en principios. Y principios que son criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Aquí tal vez esto para otra charla, pero es importante, hemos contabilizado moscas y tal vez alguien va a hacer la pregunta, bueno, ¿cómo contabilizaron las moscas en el Servicio Fitosanitario del Estado? Bueno, es importante. El tema es reconocer todas las millas marítimo terrestres, ¿ya? Hay municipios que tienen zonas costeras y tienen que reconocer las islas, tienen que reconocer las millas marítimo terrestres, tienen que reconocer todos los activos. Actualmente pues estamos con el parque marino, ya, donde hay que reconocer todas las especies. ¿Sí? Bueno, bajo este marco de referencia a normas internacionales de información financiera. Determinar las necesidades para la capacitación técnica, porque sí, son criterios técnicos. Muchas veces hay presentaciones que dicen, ese PPT tiene mucha teoría, no es teoría. Todos son criterios técnicos. Norma es sinónimo de ley, entonces son leyes internacionales de contabilidad para el sector público. Norma es sinónimo de ley, lo que son leyes técnicas, no son leyes jurídicas, son leyes técnicas, ¿sí? Están inmersas en criterios. Todas las normas son iguales. Tienen su estructura, sí, todas son iguales. Se toma la norma de instrumentos financieros y la compara con la norma de activos biológicos, es exactamente igual. Lo que cambió fue el activo, lo que cambió fue el instrumento, ¿sí? Pero todas tienen objetivo para qué fecha la norma, alcance hasta donde me permite llegar, ¿sí? Definiciones para comprender mejor el estándar, criterios de reconocimiento, criterios de medición, criterios de presentación y el apocalipsis, criterios de revelación, lo que más le duele a la gente, revelar, ¿sí? Todas son exactamente iguales, debe seguir esa estructura. Yo empecé a estudiar normas en el año 95 cuando era gerente en banco y entendí que para poderlas entender tenía que buscar una brújula, que para que me guiara, o sea, para que me llevara cuál era el camino adecuado para poder entender esos estándares. Sí, porque están asociados unos de otros. Pero cuando encontramos la brújula, encontramos el camino, encontramos la luz para poder comprender estas normas que son técnicas. Mayor compromiso, ¿verdad? De involucramiento por parte de los jerarcas, los presidentes ejecutivos, los legisladores, ya los presidentes de todas las organizaciones,
Este es un tema más que político, es un tema social. Sí, entonces todos nos tenemos que involucrar en este proceso. Adaptación de los nuevos sistemas de información, los ERPs, tienen que estar a la altura de este proceso de implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Apoyo continuo por parte de las auditorías internas, ¿ya? Las auditorías internas en nuestro país se relajaron muchos años y hasta ahora, hace unos 2 años, vienen en ese proceso de capacitación, porque ellos también tienen que auditar y dar dictamen de opinión. Ya, tienen que establecer un dictamen de opinión en función de este marco de referencia. Entonces ahora no solamente tienen que estudiar NIC SP, sino tienen que estudiar las normas INTOSAI para poder hacer las auditorías y poder expresar una opinión sobre la razonabilidad de las cifras que muestran los estados financieros en el sector público. Crear cultura en el sector público hacia el uso de la información financiera para la toma de decisiones. Y este es importantísimo, oiga, crear cultura. Voy a ir un poquito más rápido por el tiempo, pero yo siempre digo que nos va a pasar las de Moisés. Moisés duró 40 años en ver la tierra prometida, no pudo entrar. ¿Cuántos años vamos a durar nosotros en crear cultura en el sector público que para tomar decisiones ahora no solamente debe ser con el control del presupuesto y el presupuesto mismo, sino con el entendimiento de los estados financieros bajo este marco de referencia? Nosotros llevamos 18 años, probablemente vamos a durar los 40, para que ya las nuevas generaciones comprendan que el establecimiento de las decisiones económicas se tienen que tomar a la luz de los estados financieros según este marco de referencia internacional. Metodología aplicada, bueno, el uso de talleres, la aplicación de diferentes herramientas para el proceso de implementación, análisis de las variaciones en el uso de las normas que teníamos anteriormente que eran muy livianas, muy permisivas, el informe de los asesores y talleres avanzados de aprendizaje. Bien. Ok, esto no lo vamos a ver porque ya establecimos el tema de la estrategia, la cultura y los aspectos generales de los estados financieros. Bien. Perdón, don Arturo, por favor, ¿sí? le vamos a... Perdón, sí. Que ¿Puedo por continuar? favor cierren los micrófonos las personas del público. Gracias. Gracias, bien. Aquí lo que les decía, que vea que un 60%, ¿verdad? De un 0 a un 60% está en inicial, en básico de un 61 a un 70%, en intermedio de un 71 a un 85%, en avanzado del 86 al 95% en el proceso de implementación, ¿verdad? Hay una matriz de autoevaluación aquí muy bien elaborada, donde son todos los párrafos de la norma por NICS, y ahí va una matriz de si cumple, no cumple, si cumple parcialmente, y con la combinación y la consolidación de todas estas matrices, pues nos da el nivel de avance que tienen las instituciones. Entonces, vea que sí tenemos una institución que está en grado óptimo, que es una universidad pública de nuestro país. Bien. Ok, acá vemos la cantidad de prácticas de planificación estratégica que se pueda tener, o el estudio que hizo la Contraloría General de la República, la cantidad de instituciones que tenía dentro de sus prácticas una planificación estratégica. 32 instituciones nos vinculan la implementación de las NICS a un plan estratégico. 39 instituciones no cuentan con una estrategia de la metodología de las normas internacionales. 32 instituciones no tienen un plan de desarrollo basado en las necesidades y las capacitaciones que se deben de tener, o la capacitación que se debe tener en este proceso de implementación. Y 26 instituciones no generan indicadores de niveles de avance, no saben ni por dónde van, por decirlo así. ¿Ven? Por eso es que están en un 60% en el proceso inicial. En cuanto al segundo componente, la estructura organizativa y lo que es la gestión de riesgos, 21 instituciones no han realizado ningún análisis de composición de los riesgos en la estructura organizacional que se pueda tener en la parte funcional que coadyuve en el tema de la implementación. 31 organizaciones públicas no han establecido las actividades de control para actualizar las tareas de responsabilidades que se tienen en las diferentes unidades primarias para el reconocimiento de la implementación de estas normas. 4 instituciones carecen de una comisión institucional y 33 instituciones no han realizado una gestión de riesgos asociada al proceso de implementación. Esto ya como hallazgos importantes que tiene la organización, y vamos a pasar ahorita. Esta presentación yo se las voy a facilitar a ustedes para que la tengan, pero voy a ir un poquito más rápido por el tiempo, ¿verdad? Desafíos de la auditoría interna ahora en el proceso de implementación, así rápidamente, de la NIC-SP, por lo menos en nuestro país. Entonces, aquí iniciamos con un texto bíblico, ¿verdad?
sea, Hebreos 4, 12, 13. No hay criatura que escape, ¿verdad? A lo que es el ojo del Creador. O sea, todo aquel, pues, o todos nosotros tenemos que ir a rendir cuentas en algún momento. Bueno, si en el sector público, pues también debemos de rendir cuentas, ¿ya? Debemos de justificar el resultado de nuestras actuaciones en algún momento determinado del periodo económico. Bien, entonces en función de esto entra la responsabilidad del auditor interno. Nosotros en nuestro país pues tenemos una ley, la 8292, que es la ley de control interno. Entonces, en sus diferentes articulados establece cuál es la obligación del auditor interno en función del control interno y en función de la elaboración de estados financieros para todos los entes del sector público y la vigilancia que éste debe tener. Entonces, en este caso, los desafíos de la auditoría interna, pues empieza igual en la capacitación. Son un desafío, pues el tema de conocer todos los establecimientos y los criterios técnicos que se encierran en cada una de las normas internacionales. El tema de la planificación para las futuras auditorías. El tema de las normas de ejecución de trabajo, en este caso las normas INTOSAI, ¿verdad? Que son las normas para hacer auditorías financieras en el sector público y el establecimiento de los dictámenes. Vea que la Contraloría General de la República en nuestro país se abstuvo de opinar en los estados financieros 20 y 2021 también, ¿ok? 2022 pues va por el mismo camino. En cuanto al tema de las auditorías financieras, pues son poco comunes en el sector público. Ya, sin embargo, sabemos de que dan credibilidad para la información, dan confianza, ¿verdad? A los tomadores de decisiones económicas, a los supervisores, al sistema financiero, a las diferentes proveedores de capital, ¿ok? En este caso, pues Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el BID, entre otros, ¿verdad? Que son proveedores de capital para los países, bueno, para todos los países del mundo, pero más los países en vías de desarrollo como el nuestro, ¿verdad? Y una certeza de administración para el cumplimiento de las responsabilidades adecuadamente y que es la rendición de cuentas. Pues estas auditorías financieras pues se consideran, ¿verdad? Son establecidas a través de lo que son las normas INTOSAI que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces los auditores externos pues van a tener que habilitarse en la capacitación de este marco de referencia, ¿ok? Que el emisor también es el IFAC. Ok, en la ISAE, 100 principios que gobiernan una auditoría de estados financieros, que en la NIA sería la NIA 200, ¿ya? Aquí sería la homóloga sería la NIA 200, aquí tenemos la ISAE 100, principios que gobiernan una auditoría de estados financieros, pues establece la importancia de las auditorías financieras, las auditorías de desempeño y las auditorías de cumplimiento. Y ahí están los 8 principios que gobiernan una auditoría de estados financieros, que ahora los auditores internos pues van a tener que habilitarse mucho en el tema del manejo de estos principios. Y conocer las diferentes fases de las actividades en el proceso de implementación, una sensibilización, el análisis de brechas de viabilidad, la base legal en cada uno de los países. En el caso de nosotros, pues la ley 9635 y las diferentes reformas o de decretos que estableció el Ministerio de Hacienda, el fortalecimiento de las capacidades en toda la organización, los sistemas de información y de procesos, la adopción por primera vez, NIC SP 33, y la preparación de los estados financieros para las auditorías internas y externas y todo el proceso de consolidación. ¿Bien? Estos pasos pues pueden agruparse en diferentes tipos de procesos. Tenemos un tema de preimplementación, implementación y postimplementación, divididos en 5 fases, en algunos casos 4 fases: diagnóstico, desarrollo de soluciones, implementación y postimplementación, que lleva una serie de tareas, una serie de hitos que se deben de cumplir también. Principales fases, pues como le estábamos hablando, la preimplementación, la implementación y la postimplementación. Y ya para ir finalizando, pues en estas fases de trabajo, pues vamos a ver el tema de la auditoría de estados financieros de apertura, la auditoría de los sistemas de información, la auditoría de procesos y la auditoría de la transición de los estados financieros del marco de referencia actual al marco de las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Es importante sí. Disculpe, es que don Marvin tiene la mano levantada. No sé si va a atender de consultas o lo al finalizar ahí ya está el espacio de preguntas, sí. Perfecto. Bien. Entonces, Marvin, si lo guarda para después. Bien, entonces en este tema de las auditorías de estados financieros, pues venimos el tema de verificar los estados financieros que cumplan con este marco de referencia. Vamos a expresar una opinión
sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas motivadas por el fraude, por el error, y que cumplen con el marco de referencia que sería la NICSP. Para los efectos, ocupamos y requerimos el tema de las políticas contables que tiene su organización bajo la NICSP, el tema de los establecimientos de las revelaciones que establece cada uno de las diferentes normas, establece todo un apartado de criterios de revelación y los criterios de medición. Mediciones al costo, al valor revaluado, al costo amortizado, temas cálculos de deterioro del valor de los activos, y en el sector público es un poco más complejo porque hay activos que generan ingresos y hay activos que generan servicios. Por ejemplo, la Universidad Técnica Nacional, todos sus activos generan servicio, a pesar de que hay activos que generan ingresos, pudieran ser que generen ingresos, de acuerdo a lo que establece la NIC SP26, no podríamos llamar que genera ingresos si no tienen un fin comercial, si no están hechas para generar lucro, ¿ya? Entonces, como son organizaciones que no están hechas para generar lucro, ¿verdad? Los que están compitiendo con otras universidades privadas en el mundo, entonces sus activos lo que hacen es generar servicios a la sociedad. Entonces, hay 4 métodos para poder definir el deterioro del valor de los activos en una organización como esta. Bien. El rol de la auditoría también, brindar seguridad sobre la ejecución adecuada de las actividades de acuerdo a esas normas internacionales, crear incentivos para el cambio proporcionando conocimientos técnicos, la auditoría interna debe proporcionar conocimientos técnicos a la organización, garantía razonable de que los estados financieros en su conjunto cumplen con el marco de referencia internacional y en el caso de los despachos externos servir como consultores, como asesores a las entidades públicas para este proceso de convergencia. Y finalmente el proceso de adopción, que por aquí se los voy a dejar porque ya sí se me venció el tiempo. No quisiera pues abusar del tiempo de los compañeros de Colombia. Aquí más que nada pues los objetivos perseguidos, un lenguaje común. Recordemos que teníamos una torre de Babel, hoy todos en el mundo hablamos la misma lengua. Nosotros tenemos estudiantes que están en diferentes localidades, en Inglaterra, en Irlanda, en Canadá, estudiantes jóvenes ganando miles de dólares porque hablan 3 idiomas, español, inglés y NIF. Así de sencillo, ¿verdad? Unificar los criterios de reconocimiento de todos los activos, resultados de los procesos contables en el tema de uniformar de manera confiable y comparable las diferentes partidas de los estados financieros. Yo puedo comparar los estados financieros de la Municipalidad de San José con la Municipalidad de Bogotá o con la Municipalidad de Monterrey allá en México. Usan el mismo marco de referencia. Prácticas uniformes, reforzamiento normativo y mejorar sobre todo las rendición de cuentas, la transparencia, que eso pues podríamos hablar en otra oportunidad sobre todo ese tema. Ya vimos que es un tema de globalización, un tema de adopción, un marco de referencia internacional para reformar el tema de los estados financieros bajo esta estructura que es común en todo el planeta. ¿Por qué necesitamos la NICS? Por un tema de falta de transparencia, imposibilidad de comparación, normas poco confiables, incremento en la corrupción. Solamente en el año 2020, ¿verdad? En el 2020, ahí podemos actualizar la estadística. En 125 países se presentaron 2.504 casos de fraude, perdón. Ok, ya hablamos de lo que es prácticas uniformes, lenguaje común, comparabilidad, información financiera, reforzamiento y cumplir con la rendición de cuentas. Los retos, pues son muchos, son diferentes niveles. Conocer el marco, el manejo de los principios y las normativas legales, porque probablemente esa normativa legal va a reñir con este marco de normas internacionales. Entonces hay que hacer una conciliación de acuerdo a la NIC SP24. Bien. Bueno, ahora hablamos del plan de cuentas. En nuestro país tenemos un plan de cuentas con más de 5,000 cuentas contables, ya que se maneja a nivel 7, nivel 8, según el código institucional. Un manual de políticas contables, un manual general de procedimientos contables, perdón, un manual general de políticas contables y guías de implementación. Es el manual de cómo se debe implementar estas normas en una institución pública que también lo pueden bajar de la página de Hacienda de nuestro país. Bien. Bueno, esta era la presentación que yo tenía para ustedes. Creo que sí duré los 40 minutos, 45 minutos, un poco rápido, ¿verdad? Pero la idea era una parte esencial, ver las generalidades de este proceso de implementación y cuáles son los desafíos en nuestro país. Ahora, pues sí, estoy abierto a las preguntas, consultas, comentarios que los que nos honran con su presencia acá en esta plataforma tengan bien hacer. Muchas gracias. Gracias, don Arturo. Tal vez doña Grace nos ayuda dando la palabra que lo tiene ahí más clarito. Ok.
De acuerdo, doña Patricia, muchas gracias. Don Marvin, que es la persona que estaba levantando la mano. Adelante, don Marvin. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan, don Arturo y Sí, sí se compañeras? escucha, Marvin. Ajá, lo felicito por este espacio para aclarar dudas, pero como usted lo dijo, a grosso modo, el mayor problema de la aplicación de las NICs instituciones públicas es que a los jerarcas no les interesa aplicar porque los obliga a la rendición de cuentas y eso no les gusta a muchos. Segundo, la mayoría de contadores municipales y que manejan instituciones públicas desconocen todo este mundo de la NIF. Primero hay que romper ese paradigma que usted bien lo mencionó, cambiar de chip para ver si podemos aplicar correctamente la NIF, ¿verdad? Porque la Contraloría General de la República, para mi criterio personal, está de lámpara, porque no sirve para nada, porque ella nada más establece los mecanismos y no le da importancia al trabajo de las auditorías internas y menos las auditorías externas para evitar los posibles fraudes. Y tampoco la tercera es falta de políticas claras en algunas instituciones públicas, políticas contables, perdón, claras, no bien definidas. Muchísimas gracias, Arturo, y un placer volverlo a escuchar y verlo. Aquí desde el colegio, en clases. Gracias, gracias, don Marvin. Un abrazo hasta allá, hasta su colegio. Sí, don Marvin, vamos a ver, nosotros llevamos 16 años en este proceso de implementación, ha existido mucho desgaste y mucha erogación de recursos públicos en el proceso de capacitación y elaboración de herramientas. Y sí, antes los jerarcas estaban tal vez un poco aliviados o no tan habilitados en el proceso de implementación porque era un decreto del Ministerio de Hacienda. A partir del año 2018, cuando se constituye en ley de la República, entonces ahí sí, ya sabemos de que si se no cumple la ley, pues vienen las determinaciones por parte de la Contraloría. La Contraloría pues ya se ha habilitado también en eso, ha capacitado sus auditores, fiscalizadores en todo ese tema de marco de referencia. Y sabemos de que si no cumplimos la ley, el jerarca, ya sea un jerarca superior, un subordinado que no cumpla los alcances de la ley, pues vendrán las determinaciones por parte de las auditorías internas, por parte de la Contraloría General de la República, incluso lo que escuchamos y lo que se dice es la no aprobación del presupuesto. Entonces, imagínense que no le aprueben el presupuesto y que usted tenga que pues continuar con el presupuesto del periodo anterior. Entonces, sí es un tema bastante importante. Y yo que estoy en este mundo de implementación, pues bendito Dios, ¿verdad? Que 2 años hemos crecido en cartera, producto de que las instituciones públicas están muy preocupadas en el proceso de implementación y nos han estado contratando, pues no solo a mí, a otras firmas también han estado contratando porque ahora sí hay una seriedad o la seriedad que se merece todo este proceso de implementación. Quizás muy tarde, sí, hay algunas que no van a llegar a una buena frontera. Hay instituciones muy fuertes, muy grandes en nuestro país que requerirían no solamente un año, sino requerirían hasta 5 años, diría yo, para poder entrar en este proceso, para poder cumplir con todo el proceso de lo que es la implementación de ese marco de referencia. Muchas gracias, don Marvin. No Muchas sé, gracias. ok, No sé si hay gracias. alguna otra pregunta, sino para darle el pase a Antonio Bisbal que nos presente a los compañeros de Colombia y el orden en el que van a exponer. Bueno, muchas gracias entonces a todos por haber escuchado esta presentación que teníamos preparada con mucho cariño. Un abrazo y que Dios los bendiga. Muchas gracias a usted, don Arturo. Siempre es un privilegio poder escuchar sus disertaciones. Esperamos que pronto podamos volver a escucharlo. Ya sería como para el año entrante, en las primeras semanas. Con todo gusto, a la orden siempre. Don Hasta luego. Arturo, ¿nos va a compartir la presentación en este chat? ¿O? Yo se la voy a enviar a Patricia para que Patricia se las haga llegar. Ok, muchas gracias. Excelente, excelente, gracias. Adelante, Antonio.
Muy buenas noches. Es un placer saludarlos, es un placer estar con ustedes acá esta noche y saludando aquí a nuestras amigas Patricia, que ya tuvimos alguna oportunidad de conocernos, y le agradezco esta oportunidad también de compartir esta información con ustedes. El doctor Arturo, bueno, ha sido un placer. Hemos obtenido mucha información de cómo las normas internacionales de contabilidad para el sector público se están aplicando en su país y no son muy ajenas a cómo Colombia ha venido también haciendo esa adopción de normas internacionales, tanto para el sector normal, el sector comercial, como para la parte del sector público. Nosotros también tenemos una historia de adopción desde el año 2009. Nació con la ley 1314 y desde allí el sector, bueno, ya podemos tener la diapositiva. Gracias. Iniciamos desde el año 2009 cuando nace esta norma y hubo algunos inconvenientes, siempre hubo inconvenientes para iniciar y adaptarla y adoptarla en nuestro sistema contable. Sobre todo porque existían mucha incertidumbre para nosotros los contadores en ese momento, sobre todo los que no se habían preparado para el tema. Era difícil creer que teníamos que estudiar de nuevo y empiezan ese proceso de capacitación, de preparación para poder recibir acá en Colombia las normas internacionales. Si así lo era para el sector comercial, el sector industrial normal, ¿cómo sería también para el sector público que no tenía una directriz y ya tenía una costumbre y se viene normatizando? Porque nosotros tenemos un ente que es la Contaduría General de la Nación, quien establece la norma de manejo contable en el sector público. Pero de allí hubo inconvenientes o hubo que darle un tiempo para que también fuera adoptada en el sector público. Tanto que la misma ley que establece, que es la ley 1314 para las normas internacionales, en el sector público, se dio más tiempo para llegar a empezar a implementarla. Por eso este conjunto de normas que nosotros estamos, digamos, nos tocó estudiar, nos tocó adaptar, nos tocó adaptarnos a ella, nos ha llevado a buscar ese punto medio entre lo que veníamos realizando y lo que esta adopción de normas como la NICS SP y que ha venido en convergencia en la contabilidad pública en Colombia. Por eso, digamos que
este International Public Sector Accounting Standard que ha creado estas normas y las ha llevado a un nivel, a un nivel, digamos, global para que nuestros países puedan también estar hablando ese mismo idioma financiero. Negociar con diferentes países en Colombia, que es un país exportador, y anteriormente nosotros manejábamos nuestra contabilidad basada en la USGAP, que eran las normas, digamos, americanas, y teníamos aquí manejando nuestras normas propias bajo un decreto 2649 que manejaba, nos daba todo lo que era la normatividad, principios contables, tanto que lo teníamos hasta codificado en un plan de cuenta único que debíamos manejar para todas las empresas. El sector público manejaba también su plan contable y basado en lo que era lo presupuestal, lo que hablaba ahorita el doctor Arturo de la contabilidad de caja, era la forma de lo que llegaba, se maneja, se presupuesta y se llevaba de esa manera. Las depreciaciones y digamos que el deterioro en los activos no era de tanta importancia como se tiene ahora, como se debe tener ahora, porque nuestra metodología de aplicación para ese deterioro y reconocimiento de esa pérdida, digamos, del poder adquisitivo o del mismo valor de los activos, nos lleva a que busquemos más por la misma forma razonable, que en el gobierno no era tan práctico o de tanta aplicación. Entonces, donde vienen esos procesos de cambio, ¿sí? Y lo que llamamos acá que hay un desarrollo en la contabilidad en los diferentes países que buscaba la uniformidad del manejo de esta información contable y empiezan a modificarse los diferentes modelos, tomando esas decisiones desde cada país en busca de la homologación universal. Por eso se tuvo que buscar ese apoyo, esas asesorías, y hasta llegar al ámbito público y digamos, el mismo Estado busca a través de normas como la resolución 354 del 2007 y donde se crea el Plan General de la Contabilidad Pública. Nace la resolución 355, hay unos manuales de procedimiento también con la 356 y otras doctrinas contables que van normatizando la aplicación de este marco conceptual estructurado y descrito tanto en clases para hacer un catálogo de cuentas que se manejaba a nivel nacional y a la vez con el presupuesto nacional. ¿Qué se busca al adoptar normas internacionales en Colombia? Se busca hablar un lenguaje común. ¿Sí? Hablar el lenguaje común es que esta información que nosotros estamos creando, que desde el país se va formando, sea
uniforme con la que se está hablando en los países que también ya la han adoptado. Digamos que negociamos con España, negociamos con Estados Unidos, negociamos con México, que son países que ya vienen trabajando las normas internacionales, y nuestra información financiera pueda ser también leída en el mismo idioma financiero, a pesar de que esté escrito en otra lengua, podamos también nosotros entender la información financiera de ellos y nosotros, y la de ellos la de nosotros. Por eso la hace que sea más práctica, sea más comparable, que la información de una información confiable, ¿sí? Digamos que con esto podemos también tener la credibilidad de la información que nos están dando, y por eso hay un reforzamiento en ese mismo marco normativo para buscar que esa información mejore y sea más, digamos, más fácil una rendición de cuenta sobre lo que nosotros estamos presentando. ¿Cuál es el alcance de las NIC-SP? Bueno, es precisamente es buscar la forma de, en la acumulación de la información o ese devengo de la información, buscar digamos, los diferentes manejos. Por ejemplo, ¿cómo se manejaba, cómo se normatizaba la información contable desde el punto de vista público? Lo vimos que era más contabilidad de caja, que la llamamos en Colombia, que la misma causación que nos ha llevado hoy a eso que llamamos devengo. El devengo es simplemente la identificación de la información previo a acumulación digamos, de estos mismos saldos, para poder darle una presentación entendible para todos los sectores que se van dando. Por eso hay que cumplir ciertos requisitos que están establecidos en estas normas del sector público. Existen diferentes organismos que emiten las diferentes normas. Como quería hablarle más acá, por ejemplo, la USGAP, que es la norma de los Estados Unidos. Nosotros veníamos caminando por allí, por esa vía, y nuestra normatividad se basaba, o la habíamos organizado y escrito desde esta dirección. Cuando nacen ya las NIF o las NIC, que el país decide direccionarse, ¿sí?, a las normas internacionales, ya más por la International Accounting Standard Board, emisora de normas internacionales, o las IFRS, que son las que nos están, digamos, están establecidas, o las que nosotros hemos convergido para trabajar con esta base. Existen otros entes como el IASB o la IFAC, que son también, que están creando estas normas, están trabajando en ellas y buscando la forma también de irlas siempre actualizando para dar más facilidad, y uniformidad a esta digamos, a esta adaptación a normas internacionales. Ellas tienen su misión.
O sea, la misión de la Federación Internacional de Contadores, ¿sí?, como se señala en su constitución, es que es de interés público. Y al ser de interés público, entonces va a fortalecer la profesión, va a fortalecer el desarrollo de la misma y va a darnos también un esquema o una estructura de esta información desde un punto de vista más profesional. Ya nada más me los dan para revisárselos. Perdón, nos regalan. Sí, por favor, mantengan los micrófonos apagados mientras está una persona dando su disertación. Gracias. Don Miguel está con el micrófono apagado. Muchas gracias, Grace. Disculpen. Bueno, dejamos de presentar, por favor. Se nos perdió la diapositiva. Un momentico, por favor, estamos organizando. Ya volvió. Muchas gracias. Pero podrían ponerle en modo presentación, es que está en modo editable. Sí. Listo. Bueno, hablamos de la armonización en Colombia. Hay retorno. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en Colombia para adoptar estas normas internacionales? Se trabajó bastante en hacer un ajuste de nuestros procesos normales, de nuestros procesos anteriores, para llegar a armonizar, porque en Colombia se dice que las normas, las NIC-SP son de armonización, más no de ajuste, más no de adoptar, más no de adaptar, sino que se armoniza con lo que se necesita también en el exterior para que nuestra información pueda ser confiable, para que nosotros podamos también seguir con la información financiera hablando ese mismo idioma. Entonces, de allí los diferentes ajustes que se han dado a las normas y las diferentes leyes que se emitieron. Bueno, la ley, una sola ley, que fue la ley 1314 en el 2019, pero sí a partir de allí se emitieron una serie de decretos para poder darle aplicabilidad a lo que se exigía. Y se le pidió también, o se le autorizó al Consejo Técnico de la Contaduría en Colombia para que se encargara de esta normatización. Bueno, a partir de acá continúa el profesor Kevin Guzmán. Quiere también dar su aporte a esta presentación. Profesor Kevin, lo dejo con la diapositiva. Gracias, profe Miguel. Bueno, buenas noches, espero todos se encuentren bien. Seguimos aquí la diapositiva. Seguimos la presentación. Bien, cuando hablamos de armonización en Colombia, notamos que en junio del 2013 la Contaduría General de la Nación publicó el documento Estrategia de Convergencia para hacer que las normas internacionales como tal tuvieran un cumplimiento basado
en lo que eran las NIC-SP. Luego la misma Contaduría General de la Nación expidió la resolución 743 del 2013, mediante el cual se incorpora el régimen de contabilidad pública en el marco dispuesto en los anexos del Decreto Nacional 2784. El 8 de septiembre del 2014, esta misma entidad emitió la resolución 414 y el 8 de octubre emitió la resolución 533. Cuando hablamos del modelo de contabilidad en Colombia, en cuanto a la clasificación de subgrupos, notamos que empresas que cotizan en el mercado de valores o que captan o administran ahorro de público bajo la resolución 743 y 598 son entidades como lo que son las que cotizan en bolsa como Ecopetrol. Vemos las entidades del grupo 2 que dice empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público. Bajo la resolución 414 en nuestro país intervienen entidades como son, por ejemplo, Transmetro, que son entidades que trabajan con el sector público, hospitales, colegios, y luego aplicó un tercer grupo de entidades del gobierno que son más dadas a aplicar las NIC-SP y son las entidades territoriales como alcaldía, como gobernación, donde tienen una aplicabilidad esta serie de normas. El cronograma para que estas empresas tuvieran que cumplir el sector público en la implementación de aplicar NISP es en el 2013 tenían el periodo de preparación obligatoria, 2014 tenían el periodo de transición y 2015 el periodo de aplicación. ¿Qué pasó después de esto? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Será que se cumplió o no se cumplió? Entonces notamos que luego la resolución 414 del 2014 que tenían que aplicar para estas entidades como lo eran, por ejemplo, los hospitales, pues entidades como el tránsito, como colegios, tenían que tener su aplicabilidad en unos años estipulados. Y las entidades gubernamentales tenían que aplicar 2015, 2016, 2017, tenían que hacer todo esto. Debido al atraso que hubo en Colombia para esta aplicabilidad, el gobierno le tocó sacar por la resolución 533 del 2015, donde les dio una nueva oportunidad para que estos tres grupos de los cuales hemos mencionado se acogieran y tuvieran una participación y esta participación que ocasionara que ellos pudieran aplicar todas las normas como tal en el año 2018. Entonces, es decir, su aplicabilidad era 2013, 2014 y 2015, 2015, 2016, 2017, pero al ver que no se cumplía esto, tuvieron que sacar esta circular como tal para darle cumplimiento en el año 2018. Presentación razonable de la información financiera. Características cualitativas que vamos a tener la intervención de nuestra compañera. Gracias, soy Paula Sarmiento, gracias por la invitación. Soy estudiante. Me place mucho esta noche acompañarlos. Es un gran honor. Gracias a la universidad y gracias a mis profesores. Ya. Ok, ya lo estoy solucionando. No, tampoco. Ay. Buenas noches, disculpen un poco el atraso. De todas maneras, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo seguimos? Estamos hablando sobre el marco conceptual con las características cualitativas, que ellas son las fundamentales, que son la
releverancia. Esto quiere decir que es la influencia que ejerce la información en nuestros usuarios, que debe ser clara, precisa y concisa. Está también la habilidad, que es la presentación de la esencia, que viene siendo los conceptos básicos, que es como la esencia en la forma, la prudencia y la integridad. También vemos la verificabilidad, la oportunidad, la comparabilidad, la relevancia, la presentación fiel y negocio en marcha. Estos son los términos que utilizamos más que todo en la nueva NIF, que viene siendo como el vocabulario, viene siendo los fundamentos que estamos aplicando en las normas, que viene siendo la relevancia, viene siendo llevar un orden claro y preciso de las actividades. ¿Esto para qué sirve? Nos sirve para ser predictivos en el momento de tomar una decisión. La presentación fiel. La presentación fiel es la información ser verídica de todos los hechos económicos. La oportunidad. La oportunidad significa tener disponible en tiempo real todos los hechos económicos o los informes que necesitemos. La comprensibilidad. La comprensibilidad significa que la información va a estar clasificada, va a ser de una forma clara y concisa. La comparabilidad. Esto quiere decir que anteriormente en los estados financieros no teníamos una comparación de un año con respecto al otro, las variaciones que se daban de un año al otro. La entidad en marcha. Esto quiere decir que es la actividad contable pública que se lleva a cabo por un tiempo indefinido. También tenemos otros principios, el devengo o causación, que son los hechos financieros, sociales, ambientales que suceden en el momento. El principio de asociación es el reconocimiento de los ingresos y la contraprestación a los asociados. Esto va los rubros del costo del gasto en que ocurren tales ingresos. La esencia en la forma. La esencia en la forma. Son las transacciones y los hechos económicos de las entidades que tienen una forma independiente en su fundamento o en la norma que estamos utilizando en este momento en el sector público. La uniformidad son los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación que se mantienen en el tiempo. Si llega a ocurrir algún cambio en la información, estos cambios se deben justificar. Ejemplo, en las políticas que tengamos o estemos aplicando en ese momento. Anteriormente, como hablábamos, según las normas de contabilidad que utilizamos aquí en Colombia, generalmente aceptadas, hablábamos de cuentas, tenemos un plan único de cuentas, que hablábamos de esas cuentas, ahora no, ahora hablamos de NIF. Por decir un ejemplo, la NIF número 1 es la presentación del estado financiero. Como pueden ver en la diapositiva, ahora el estado de flujo de caja se le dice NIF 2. Las políticas contables es la que les acabo de mencionar, que viene siendo la NIF 3. Pueden ver el ejemplo. Todas las NIF tenemos desde la NIF 1, en las entidades públicas llega hasta la NIF 32. En la presentación de los estados financieros también podemos ver una variación. Anteriormente en Colombia se llamaba PIG y al traer las NIF ahora son estados financieros. El estado de resultado ahora se llama, el estado de resultado del anterior PIG, o sea, estado de pérdidas y ganancias. Les agradezco, muchas gracias por todo. Espero que no sea la primera vez que me vuelvan a invitar. Gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias, Paula, Miguel y Kevin. Vamos a abrir un periodo de consultas para ustedes de parte de las personas que están aquí en el auditorio virtual. Adelante los que tengan que hacer alguna consulta o comentario. Buenas para don Miguel. Marvin Guadamo Ruiz. ¿Me escucha? Adelante, don Marvin. Buenas noches, Marvin. ¿Cómo estás? Muy bien, don Miguel. Aquí lo saluda de Costa Rica, Punta Arenas. Don Miguel, usted mencionó que el famoso devengo de Gianluca Pacioli, que tiene más de 500 años, fraile, ¿verdad? Dictaminó el principio del devengo. Eso viene, vamos, con la aplicación de la NISP, viene a fortalecer el principio de devengo, porque nos permite a nosotros identificar y medir eficientemente y la eficacia de los recursos económicos del gobierno, porque al poderlo identificar y medir la comparabilidad, podemos tomar decisiones más acertadas, más uniformes y más confiables. Ese era el comentario y la pregunta concreta. El principio de Gianluca Pacioli, ¿verdad? Del famoso devengo, a ser un poquito más analítico para mejorar la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Miguel. Excelente posición. Marvin, sí, tienes toda la razón. Bueno, cuando nace la contabilidad, eso es viejo, de todas maneras es nuestro origen, nuestra historia contable, cuando hablamos de Lucas Pacioli. Y precisamente cuando se trata de hacer ese reconocimiento de cada uno de los hechos económicos, y va por allí, nosotros le llamábamos de causación anteriormente, lo que llamamos ahora devengo, porque está reconociendo ese hecho desde el principio. Por ejemplo, si tú tienes un ingreso, sabes que no necesitas que haya un documento que lo soporte para reconocerlo. Entonces ya tú lo vas llevando a la contabilidad desde el momento que tienes conocimiento de que el hecho se ha concretado. Nada más con haber, digamos, dado el dominio del bien a la otra persona como hecho económico en la venta, ya tú conoces que hiciste la venta, así no hayas emitido la factura. Gracias por tu participación. Luis Echeverría. Adelante, Luis. Sor tiene la mano levantada. Adelante, Luis Echeverría. Sí, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, un placer. Gracias por permitir este espacio, doctora Patricia. Gracias, Antonio, a Miguel Ángel, Arturo y al profesor Marman. ¿Cómo es que? Kevin, no, y Arturo, era Arturo. No, Arturo, sí. Ya dice que Arturo. Sino que era como ayudarle a usted a complementar un poquito más acerca de la historia que se estaba viviendo aquí en el proceso cuando nació la ley 1314 del 2009. Este proceso de convergencia lo que dieron fue 5 años. O sea que en el 2013 tenía que haberse implementado este sistema en Colombia, pero no se dio. ¿Por qué no se dio? Porque existía aquí en Colombia en ese momento, bueno, que todavía existe, lo mismo que está sucediendo en México y en Costa Rica, como estás escuchando, que la corrupción política era un primer factor fundamental que el contribuyente se negaba a adoptarse esta normatividad porque veía que sus dineros que se mandaban para el Estado se iban a perder. Segundo, la monotonía, o había que romper paradigmas porque el contribuyente no le gustaba pagar impuestos aquí en Colombia, no estaba acostumbrado a este tipo de procesos. Entonces, como las NIE habla de transparencia y decir la verdad, aquí nadie quería decir la verdad. ¿Por qué no quería decir la verdad? Por la famosa problema de
el sistema de los grupos armados que extorsionaban a los contribuyentes, porque si tú decías la verdad, comenzaban a hacer la riqueza. Entonces, esos fueron factores fundamentales que obligaron a que dentro de 5 primeros años, en el 2013 no se dio, y volvieron a reglamentar con decretos que volvieron a dar otros 5 años más para que todo el mundo se adaptaran, pero ya el Estado intervino porque ni siquiera el Estado había entrado, porque aquí la Dirección de Impuestos Nacionales no participó en ese proceso en los primeros 5 años. Ya después, cuando implementaron esta norma, donde las empresas no se ajustaban a este nuevo procedimiento, iban a ser sancionadas. Entonces, por eso que muchas de las empresas se adoptaron este medio. ¿Pero por qué se adoptan ese medio? Porque durante ese tiempo hicieron un cronograma de las fechas establecidas, donde hicieron los 3 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3. O sea, esos grupos que participaron, pero tuvieron un pequeño error. ¿Cuál fue el error? Que no, en Colombia, el 90% de las empresas colombianas son MIPYMES. Entonces, ¿qué pasa con esos contribuyentes? Que ellos no participaban a nivel internacional, no estaban interesados en este proceso. Pero fue una estrategia muy fundamental que ayudó a este proceso, fue el Tratado de Libre Comercio que se hizo Colombia y Estados Unidos, que esto ayudó a fomentar que las empresas nacionales con las empresas internas pudieran adaptarse a este medio. ¿Por qué? Porque si no se hacía ese procedimiento, no había Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso aceleró el proceso. Y el último punto también, que como las empresas pequeñas empresas no tienen capital de trabajo para funcionar, ¿qué necesitan ellos? Buscar recursos a través de las entidades financieras. Y las entidades financieras, como hacen procesos a nivel internacional con la Bolsa de Valores, estaban obligadas, tuvieron que también poner las políticas para ceder un crédito a la MIPYME, tenían que adaptarse a las normas internacionales contrarias. Entonces, esa fue la historia de Colombia para que pudieran progresar en este tipo de sistemas que todavía es la hora, a pesar que el sector público ha sido el último en adaptarse a esta normatividad. Estamos en el proceso que, a pesar que, mira, que me está hablando el doctor Arturo, que ya llevan 16 años de proceso. Nosotros apenas llevamos, son 13. Pero, sin embargo, ya estamos en un 70% de que todas las empresas en Colombia se adapten a este sistema. Entonces, gracias, Miguel, por esa información que usted le informó. Gracias, Arturo, por ese detalle. Era como que para complementar este tipo de ayuda, que conocieran la historia que fue el proceso que ocurrió aquí en Colombia. Sobre las listas. Gracias. Gracias, profesor. Gracias a usted, Luis. Encantada de saludarlos a todos y de verlos de nuevo. Voy a darle, yo creo que no hay más preguntas, no hay más comentarios, no veo a nadie. Quiero darle la palabra a Leti, que ella va a hacer su cierre. Y posteriormente, no sé si doña Grace o también Antonio quieren también participar para ir cerrando. Pero vamos con Leticia, que ahí donde la ven, ella tiene como 48 horas de no dormir otra vez, porque ayer la dejó el avión, el vuelo la dejó y pasó la noche en el aeropuerto, pero de aquí con las pilas puestas. Leti, adelante y muchas gracias más bien por estar acompañándonos. No, muchas gracias a ustedes. ¿Sí? Yo pensé que estaba en el mundial. Sí, eso quisiera, ¿no? Bueno, feliz de estar con ustedes. La verdad es que ya los extraño. Ha sido todo un placer el conocerlos, el estar en sus países hermosos, divinos, en Colombia, en Costa Rica. Y bueno, gracias por esta extraordinaria charla que nos han dado. Creo que es de lo que habíamos estado platicando, estos trabajos realmente nos ayudan a poder visualizar las cosas diferentes y poder tener estos comparativos y poder tener esas apreciaciones, pues a nosotros nos abren un panorama general y más amplio de lo que nosotros manejamos. Ha sido una extraordinaria charla, muchas gracias a todos. Sí, realmente vengo casi que llegando del aeropuerto, me dejó el avión, entonces pasé toda la noche en el aeropuerto, de ahí me trasladé a la universidad, entonces bueno, aquí ando con maletas y todo, pero feliz de poderlos ver y de poder asistir a esta plática. Muchas gracias por ello. Y bueno, creo que son uno de los primeros trabajos de los que estuvimos
concretando ese día y seguiremos trabajando de manera unida, de manera colaborativa con la intención de poder internacionalizar nuestras universidades y también de poder tener múltiples beneficios. Entonces, pues muchas gracias. Ha sido todo un placer verlos y escucharlos nuevamente. Gracias. Gracias, a ti. doña Grace, adelante. Doña Grace fue la que hoy puso la plataforma. A mí me gustaría, mientras doña Grace conversa, que se encienda la cámara, tal vez los profes de la carrera de Costa Rica, para que los profes, bueno, y si hay profes, otros profes de México y Colombia, enciendan las cámaras, porque que es una bonita oportunidad para conocernos todos. Y ahora vamos a encender la cámara de los estudiantes también, ahorita. Ahí veo a Blanca, veo a Heiner también por ahí. No sé si estarán. Pero bueno, es una bonita oportunidad. Doña Grace, adelante. Gracias, doña Patricia. Muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, buenas noches más bien, porque ya son las 7:30 aquí en nuestro país. Buenas noches, bienvenida. Gracias. De verdad que agradecerles a los expositores, bueno, a los organizadores, a don Antonio, doña Patricia, Leticia, que han trabajado fuertemente por hacer realidad este proceso. Y es que, vamos a ver, después de haber pasado un tiempo un poco aislados, nos hemos dado cuenta que la tecnología nos une. Y poder tener estas jornadas, me parece que en un momento preciso, sin un derroche muy alto de recursos, aprovechando el conocimiento de expertos como los que nos han ilustrado el día de hoy, me parece que es sumamente valioso para cada uno de los países, para cada uno de nuestros estudiantes que están en ese proceso de formación, poder darnos cuenta de cómo se ha ido aplicando, cómo ha sido el proceso, que no es nada sencillo. Decía el compañero que bueno, que gracias al Tratado de Libre Comercio, nosotros todo el proceso de ingreso a la OCDE también nos ayudó, ¿verdad? Nos fortaleció también el que las organizaciones gubernamentales pudieran acelerar el proceso y realmente ir midiendo cuál es los activos o llevar la contabilidad como realmente corresponde. Así es que reitero un agradecimiento profundo a los expositores, pero sobre todo a los organizadores que están haciendo posible estas actividades. Quizá algún día podamos vernos, ¿verdad? Compartir face to face, pero creo que esto enriquece el proceso de formación que nosotros luchamos constantemente, que sea innovador, que podamos integrar tecnología y conocimiento, y es una gran forma de hacerlo. Así es que, de verdad, muchísimas gracias y a continuar con este proceso. Amén. Muchas gracias a usted, doña Grace. Aquí tenemos de Costa Rica a Oscar Barrantes, ahí lo vi que se presentó, a Marvin Guadamuz, a Blanquita, ahí está Osquitar Barrantes. Vamos a ver, de profes, aquí más, no veo a nadie más y tal vez, no sé si los muchachos estudiantes quieren encender sus cámaras, sería muy bonito tomar una foto para que quede como una evidencia de esta participación tan linda, pero no sé si estarán o no estarán. Si no, adelante, Antonio, conforme vayan pudiendo prender la cámara, la encienden y ahí ahora tomamos la foto. ¿Cuánto es 4.000? Ahí en tu mesa dice. Perdón, tal vez, doña Grace, si se cierran los micrófonos, Camila Cohen, si nos ayuda con el micrófono para escuchar bien a Antonio, porque no se oye.
Amén, amén, gracias. Muchas gracias. Creo que ahí tiene levantada la mano Laureni Rodríguez. No sé si sería un error. Bueno, creo que no hay manos levantadas, ¿verdad, doña Grace? Ya. Marvin Guaday. Guadamuso. Perdón, Marvin. Adelante. No, es un placer de la invitación. Yo soy profesor no universitario, soy profesor de las bases del Colegio Técnico Profesional. Yo preparo a contadores en Costa Rica. Ahorita mis estudiantes están haciendo práctica supervisada de 320 horas y muchas gracias por invitarme, y don Arturo, fue profesor mío, y gracias por la invitación. Ojalá que no sea ni la única ni la última, que me sigan invitando para poder participar y enriquecerme, porque salirme de la zona de confort. Ya estoy a 5 años de pensionarme en Costa Rica en el sistema educativo, en colegios técnicos, salirme de esa zona de confort para enseñarle a los muchachos que hay otro mundo, la NIC, a nivel NIFUL, la NISP, y todo lo que tiene que ver con este mundo tan bonito que es la parte financiera para toma de decisiones, para ayudarles a los inversionistas, como lo dijo todos los profesores presentes, ayudarnos a los inversionistas a tomar mejores decisiones y minimizar el impacto de los riesgos en esa toma de decisiones y en el manejo de las inversiones de los recursos económicos, que al final de cuentas, instituciones públicas son recursos, va a la redundancia, recursos públicos de nosotros, de todos los contribuyentes de cada uno de los países. Muchísimas gracias por la participación y ojalá que no sea ni la primera ni la última vez. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Osquitar por las palabras, pero despídase, Osquitar, y cierre usted con una despedida desde Costa Rica. Le damos el micrófono para que nos despida. Muy buenas noches, muchísimas gracias. La verdad es que un panel de lujo, tener mediante esta tecnología, como decía doña Grace, el poder estar y comunicarse es una bendición, porque imaginarnos que podíamos reunir a tan buenas personas y tanta calidad de conferencistas y de información, y que nos podemos ver de momento, aunque sea ahí con cuadritos, es algo que no conocíamos antes de tiempo. Es una de las ventajas que también nos quedó de esta triste pandemia, y realmente este tipo de eventos que gracias a Dios se han vuelto como muy recurrentes, y eso es una bendición, porque eso nos permite pues poder compartir, intercambiar conocimientos, experiencias, no solo de Costa Rica, de Colombia, México y otras naciones que hemos tenido pues la oportunidad de participar en este tipo de eventos, sino que también es una gran oportunidad también para conocer y ver que la contabilidad genera y va hacia un mismo rumbo, hacia una misma dirección, y que no estamos tan distanciados como a veces la gente podría pensar, sino que es, por dicha, como desde un principio lo que hemos estado en esta carrera es una cuestión universal. Lo que tenemos que hacer es estar en estos procesos de actualización, y creo que este tipo de eventos que espero y estoy seguro que se seguirán repitiendo, nos ayudan a eso, a no solo a compartir conocimientos, sino también a entrelazarnos entre nosotros, a conocer grandes personas que han estado también pues por aquí por Costa Rica, y como también han tenido la oportunidad de algunos compañeros también de compartir con ustedes en sus naciones, y pues aquí estamos en Costa Rica esperando con los brazos abiertos. Cuando tengan gusto, pues la Universidad Técnica Nacional, mi persona, y estoy seguro que todo el equipo tan profesional que tenemos en la carrera de Contabilidad y Finanzas aquí de Contabilidad Pública en la Universidad Técnica, estamos para servirles. Muchísimas gracias en serio por este tipo de eventos que son tan importantes y tan informativos y tan nutritivos, y que nos llenan al saber que podemos estar en unión con todos los países. Muchas gracias, sinceramente. Muchas gracias. Hasta luego, y mañana todo el mundo apoyando a Costa Rica en el partido. Nos vemos.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buena Costa Rica. Hasta luego. Viva Costa Rica. Buenas noches y Leticia, descansar porque ya no. Sí, No vea puedo mi grabar cara. tan Ahorita me chiquita. la estaba viendo y dije, ay, no, qué barbaridad. Cuídese, Ya me hasta luego, adoré. gusto. Gracias.